Exposición de la práctica número 4 por parte del grupo 8. Sobreancho. El sobreancho de una calzada se puede definir como el aumento en la sección transversal de una calzada en las curvas. El sobreancho se obtendrá linealmente en una longitud de transición mínima del 30%, desarrollada a lo largo de la clotoide en curvas circulares simples, y con un 100% en caso de las curvas espirales, aumentando progresivamente los anchos de los carriles hasta alcanzar los valores de sobreancho totales en el inicio de la curva circular. Se debe recalcar que el sobreancho se agrega en la parte interna de las curvas. El sobreancho es necesario debido a dos principales motivos. El primero se debe a que existen vehículos que ocupan un mayor espacio al transitar por una curva, y se tiene que evitar la colisión con el resto de vehículos. La segunda razón es debido a las dificultades que tienen diversos conductores para mantenerse por el centro de su carril al conducir a ciertas velocidades. Importancia de la composición vehicular. La importancia de tener en cuenta la composición vehicular radica en que mediante el conteo de vehículos se puede hacer un análisis para modificar el diseño de la carretera. Esto debido a que el proyecto de rediseño de carreteras planea mejorar la calidad de servicio y comodidad de los usuarios de la carretera vía Loja-Zamora. Mediante la integración de información se pudieron tabular los siguientes datos, en los cuales constan el conteo vehicular en diferentes meses. Para una mejor comprensión, ponemos atención en el gráfico de la derecha, el cual detalla que los vehículos que más transitaron por la carretera fueron livianos, seguidos de vehículos pesados y por último, medianos. De esta manera, se elige como pauta de partida la creación y cálculos del sobreancho en curvas de la carretera para vehículos pesados, debido a la importancia que tienen, ya que suelen transportar materias primas de diversas industrias. Además, el sobreancho calculado para vehículos grandes puede ser usado por vehículos de tamaños más pequeños. Vehículo de diseño. Es el vehículo más desfavorable debido a que es un vehículo largo y pesado, en donde sus conductores presentan mayor dificultad para maniobrar en las curvas horizontales, debido a que este vehículo, ruedas traseras, no siguen la misma trayectoria que las ruedas delanteras. Se tratan de vehículos articulados. Ahora es necesario proporcionar un espacio adicional para que estos se inclinen hacia el exterior de la curva sin invadir el carril opuesto o salirse de la carretera. Para nuestro proyecto debemos definir cuál es este vehículo para conocer sus propiedades y, junto a las características del diseño geométrico y de la curva, definir el valor del sobreancho. En Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, mediante la norma ecuatoriana vial, nos proporciona diferentes vehículos de este tipo que están basados y son idénticos a la AASHTO, a la norma americana. Nosotros, en base a los antecedentes y la composición vehicular, se ha determinado que nuestro vehículo de diseño será el 3S2, que se trata de un tracto camión de 3 ejes y semirremolque de 2 ejes. Podemos observar sus gráficas. Para el diseño en el software Civil 3D, nosotros vamos a trabajar mediante la AASHTO 2018, que es la norma actual, en donde aquí al vehículo lo define como el vehículo de tipo WB19. En donde en la fotografía podemos ver que están sus longitudes, la distancia de longitud entre los ejes de las llantas, para de esta manera el software calcule y asigne a las curvas de nuestro proyecto el valor del sobreancho. Ok, teniendo en cuenta el cálculo para determinar el sobreancho, lo primero que tenemos que determinar son las medidas del vehículo de diseño especificado. Debido a que en la carretera vía Loja-Zamora se escogió el vehículo WB19, ya que sería el caso más desfavorable en el que tendría que frecuentar un camión de estas dimensiones para poder hacer el giro en las curvas. Por lo tanto, se escogió este tipo de vehículo. Después de ello, para calcular el sobreancho se tiene que estimar los valores de diseño, en el cual mediante las siguientes fórmulas que se presentan sería tanto el U, que sería el ancho ocupado por el vehículo en curva, como el ancho del voladizo delantero y el ancho adicional por seguridad. Después de ello, se va a determinar el ancho de la calzada en curva. Bueno, según la tabla propuesta por la AASHTO, el ancho de calzada que se va a especificar es de 7.2, por lo tanto, la distancia lateral libre que tendría que quedar sería de 0.90, teniendo como el N
un valor de 2 para carreteras de 2 carriles. Y por último, el 4, que sería calcular el sobreancho. El sobreancho se determina pues mediante la fórmula anterior, que se obtiene el valor menos el carril de las carreteras, que sería de 7.2, ¿ya? Con ello se va a determinar mediante la tabla también establecida en la AESTO para un vehículo de W19, que permite hacer la comparativa. Seguido a esto, se procede a hacer los cálculos en el Excel, en el cual de nuestro alineamiento se determinó pues que el camión más desfavorable sería el WB19, que estaría transitando por nuestro alineamiento, además de 2 curvas que se realizarían para la comparativa, en la cual la primera curva como la segunda curva lanzaron un sobreancho de 2 y 1.2 respectivamente, los cuales al ser comparados en la tabla se puede determinar que coinciden perfectamente, obteniendo de esta manera un sobreancho especificado para nuestras curvas. Explicación en el Civil 3D. Para la creación del sobreancho, primeramente nosotros vamos a seleccionar lo que es el alineamiento horizontal que nosotros creamos, y en la parte de arriba a la derecha nos aparece la opción Offset Alignment. Le vamos a dar clic, nos va a representar este cuadrito en donde nos vamos a poner un incremental offset en la izquierda y en la derecha de 3.60 metros, que es el ancho del carril. Vamos a darle en donde es Widening Criteria, vamos a seleccionar Add Widening Around Curves y vamos a poner el método por el carro W19, que es el vehículo tipo que nosotros escogimos para el cálculo del sobreancho. Vamos a escogerle que se aplique solamente dentro de las curvas, como se suele hacer, y realizar el sobreancho. Vamos a tener con un Invidias el peralte máximo del 8% en 2 carriles. Las otras opciones vamos a poner que el normal lane width o el ancho de la calzada va a ser de 7.2 metros, números de carriles a la izquierda y a la derecha va a ser de 1 respectivamente por cada lado, y el well base lane va a ser de 18.44. Esto representa la longitud que se tiene en los vehículos tipos desde la mitad de su llanta delantera hasta la mitad de las partes de las llantas traseras. Al realizarle y pulsar lo que hay, nos va a calcular lo que es el sobreancho. Esta es una curva que nosotros escogimos para hacer la demostración y demostrar cuáles son las longitudes. Pusimos una longitud en el inicio de la tangente espiral, otra longitud entre la tangente espiral y la espiral curva, y otra entre la espiral curva y curva espiral. Teniendo en cuenta que en las espirales hay un 100% del desarrollo en el sobreancho en la espiral, mientras que en la curvatura ya se tiene el sobreancho correspondiente al 100% o el sobreancho que se calculó dentro del ciclo. Como tal, vemos que tiene un ancho de 3.60 a cada lado. Ese es el ancho de cada carril. En la siguiente parte que está dentro de la espiral va a ser de 3.60 en el exterior de la curva, como podemos ver, ya que era un giro hacia la derecha. En la parte izquierda, al ser exterior, no va a variar el valor del sobreancho o el valor del carril. Sin embargo, en la parte de dentro de la curva ya vemos un cambio que es de 5.7697 metros. Y finalmente, en lo que es dentro de la curva, ya se ve completamente el cálculo del sobreancho, que en el caso de esta normativa que se ocupó dentro del civil nos da de un total de 8 metros. Muchas gracias.